Antes de comenzar con el video, debo advertirle que mi canal no consiste en exponer las virtudes de los países. Por el contrario, en este canal se expone todo aquello que no se desea ni siquiera pronunciar. Una de las mayores controversias desde que las naciones se independizaron de las monarquías y optaron por un sistema político democrático, como es el caso de América, y en el caso de Europa pasaron de monarquías a estados republicanos. Desde aquellas épocas, una batalla sin fin por el poder comenzaría. Intereses de izquierda, derecha, laicos, religiones o liberales se pelearían por el poder absoluto, y una vez en el poder, su principal objetivo es su interés personal y el de sus amigos más cercanos que le ayudaron a llegar al poder. Debido a esto, en las últimas décadas, después de tener malas experiencias con las reelecciones indefinidas, cada nación ha optado por prohibir la reelección presidencial. Un claro ejemplo de esto en Latinoamérica es Perú y Chile, donde está prohibido las reelecciones presidenciales inmediatas. Pero hay casos aún peor, como es el caso de Colombia y Paraguay, en el que los expresidentes no pueden ser reelectos. Se preguntará por qué. Porque prohibir definitivamente la reelección presidencial, de alguna manera, según los especialistas, sostienen que es una erradicación contra la dictadura, para que un nuevo gobernante no esté pensando o esté gobernando para una nueva reelección, como es el caso de Argentina, en el que el presidente Macri toma las reformas necesarias pensando en la reelección. Es como así se prohíbe la reelección, que en ningún momento, ni un periodo posterior e intervalos podrán ser electos. Esto cierra toda posibilidad para ser reelecto en el caso de Colombia y Paraguay. El caso de Bolivia es muy distintivo e incluso excepcional. En 2006, Evo Morales llegó a la presidencia por primera vez después de ganar las elecciones presidenciales 2005 con el 54% de los votos a su favor. En 2008, en el referendo para definir su revocatoria, se impone con el 67% de la aprobación. En 2009 es reelecto con el 64%. Meses antes, la nueva constitución que fue promulgada por el 60% de las urnas, en el que se prohíbe la reelección presidencial por tercera vez consecutiva. En 2014 se asegura el mandato nuevamente desde 2015 a 2019 con el 60% a su favor. En febrero de 2016 se realiza un referendo para consultar la reelección por más de 2 mandatos, pero perdió la consulta para modificar la constitución, pese a que la constitución boliviana establece que una persona no puede gobernar por más de 2 periodos consecutivos. El Tribunal Constitucional Plurinacional en noviembre de 2017 emite un controversial fallo. Se declaró inconstitucionales a artículos de la ley electoral boliviana que limitaban la cantidad de periodos continuos. El Tribunal Constitucional argumenta que los derechos políticos reconocidos por Bolivia en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos debían priorizarse por encima de los límites de los mandatos consecutivos establecidos en la Constitución. Así la reelección se volvió un derecho humano. Los pobres, quienes hemos sido víctimas del modelo económico, también tenemos derecho de estar en el Palacio de Gobierno. Una vez en el poder, una de sus primeras acciones fue cumplir con una de sus promesas de campaña:
reducir el salario presidencial en un 57% y el salario de muchos otros funcionarios de gobierno y la administración pública fue igualmente reducido, ya que según una nueva ley, ningún empleado público puede percibir un salario mayor al del presidente. La ley entró en vigor el 1 de marzo de 2016. Una acción significativa emprendida por el gobierno de Mas fue la campaña de alfabetización lanzada por el primer año de legislatura. Para ello, se puso en marcha la campaña Yo Sí Puedo, con participación y asesoría de los gobiernos de Cuba y Venezuela. En octubre de 2016, en su segunda fase Yo Sí Puedo, comenzó la alfabetización de las lenguas locales aymara y quechua en áreas rurales y urbanas. En 1992, la tasa de alfabetización de Bolivia era de 80% y un 20% de analfabetismo, según el Banco Mundial. Y a partir de 2015, la cifra de alfabetización era del 92,45%, es decir, que el 7,6% de la población era analfabeta. La reducción en casi 20 años fue el 12,4%. En 2017, Bolivia cerró con una tasa de alfabetismo de 2,52%, según estadística del programa de alfabetización y post-alfabetización del Ministerio de Educación, y el año 2018 estaría cerrando con 2,4% gracias al impulso y política de tasa continua en descenso. El 2 de julio de 2006 se celebró un referendo por la elección de asambleístas, donde se eligieron 255 integrantes de una asamblea constituyente. Evo Morales consiguió 151 asambleístas con sus aliados, encargada de redactar una nueva constitución y dirimir sobre la concepción de autonomías regionales. El 6 de agosto de 2007, la Asamblea Constituyente cumplió un año de vida sin haber aprobado oficialmente ningún artículo del texto constitucional. Esto después de varias controversias de dónde debería ser la sede de la Asamblea Constituyente. El 15 de agosto de 2007, los asambleístas determinaron eliminar el tema de la capital plena para Sucre del debate constituyente, lo que desató disturbios en Sucre, lo que supuso la continuidad del foro. El 22 de noviembre de 2007, la asamblea se instalaba en un recinto militar en las afueras de Sucre, con 145 de los 255 constituyentes sin oposición y asediada por graves disturbios que dejaban varios heridos. El 24 de noviembre de 2007 se aprueban las comisiones de las 21 comisiones y en plena sesión se conoce que ha muerto un manifestante en los disturbios. Tras una rápida lectura del índice y los capítulos de la Constitución, sin detallarse el texto, la mayoría oficialista votó a mano alzada el proyecto de Carta Magna, impulsado por el presidente Evo Morales, que obtiene un respaldo de 136 de los 138 constituyentes presentes. El 29 de noviembre de 2007, la tensión entre el gobierno y la oposición boliviana crece por el paro que hubo en los 6 de las nuevas regiones del país, con una nueva convocatoria a huelga de hambre contra el presidente Evo Morales. El 12 de septiembre de 2007, la región más rica de Bolivia, Santa Cruz, lanza un hortajo al gobierno de La Paz con la aprobación de su estatuto de autonomía al margen de la constitución reciente aprobada, al que desde luego fue rechazada. El 10 de agosto de 2008, Evo Morales fue sometido a un referendo revocatorio junto a 8 prefectos estatales y ratificó su cargo al obtener el 67% de los votos. Finalmente, el 25 de noviembre de 2009, el referéndum para ratificar la nueva constitución tuvo una participación del 90,26% de los ciudadanos inscritos, la más alta de todas las consultas electorales. La Carta Magna fue aprobada con 2.064.397 votos, correspondientes a un 61% del total. Proclamo promulgada la nueva Constitución Política del Estado Boliviano, la vigencia del Estado plurinacional unitario, social y económicamente, el socialismo comunitario, a partir de la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado Boliviano. A nombre de los próceres de la liberación, a nombre de los héroes de nuestros antepasados que dieron la vida por la vida de los demás, a nombre del pueblo boliviano, juran respetar y hacer respetar la nueva Constitución Política del Estado Boliviano. ¿Pero qué se había aprobado?
Entre los puntos más llamativos, bajo mi consideración, es el artículo 30, que estipula que es nación y el pueblo indígena, originario campesino de toda la colectividad humana, que comparte identidad cultural, idioma, tradición histórica, instituciones, territorialidad y cosmovisión, cuya existencia está anterior a la invasión colonial española. Es decir, que el Estado boliviano reconoce a los originarios, algo que al parecer en Perú está muy lejos de ocurrir. En su artículo 349 y 359, los recursos naturales pasan por derecho constitucional a manos del Estado. Su administración y las ganancias producidas se convierten en propiedad del Estado. Pero el artículo más llamativo que muchos chilenos están obviando es el artículo 267, donde el Estado boliviano se obliga a buscar por todos los medios pacíficos el pleno ejercicio del acceso al mar con plena soberanía. Según Chile, si el presidente Evo Morales deja de ser el presidente, los problemas con Bolivia se acabarían, pero olvidan que la constitución está por encima de todo y para cambiar la constitución hay que acudir a un referendo, es decir que los problemas entre Bolivia y Chile es de nunca acabar, porque los bolivianos no van a desear modificar este artículo y mientras no se modifique, todos los gobernantes después de Evo Morales están obligados por la constitución buscar por todos los medios posibles el acceso al mar. Esta nueva constitución también reconoce a la coca. En el artículo 384, en el que el Estado está obligado a proteger la coca originaria y ancestral, así como su promoción. El domingo 6 de diciembre de 2009 se celebraron las elecciones presidenciales y parlamentarios en Bolivia, después de un referéndum constitucional celebrado el 25 de enero de ese mismo año. Los votantes debieron elegir al nuevo presidente y al nuevo vicepresidente, a 130 diputados y 36 senadores para el periodo 2010 y 2015. El presidente Evo Morales logró arrasar con más del 60% del sufragio, con las que Evo Morales prometió profundizar los cambios. En aquella ocasión hizo unas declaraciones durante su intervención en el 11 Congreso del MAS, el que hoy podría tomarse de relevancia. Evo Morales aseguró que su principal objetivo es que su partido, el Movimiento al Socialismo, permanezca siempre en el poder. No estamos de paso en el palacio, no estamos visitando el palacio, hemos llegado al palacio para toda la vida. La popularidad de Evo Morales había aumentado a pesar que sus primeros 4 años de mandato estuvieron plagados de denuncias y abuso de poder por parte de la prensa y la oposición. Los escándalos de corrupción que al dirigente había prometido erradicar tampoco faltaron. Los más sonados escándalos fueron los vínculos a la gestión de la petrolera estatal YPFB. YPFB es una empresa estatal boliviana dedicada a la exploración, explotación, refinación, industrialización, distribución y comercialización del petróleo, gas natural y productos derivados. En febrero de 2009, Santos Ramírez, entonces presidente de YPFB, fue destituido por el propio presidente Evo Morales, siendo que el presidente de YPFB estaba denunciado de supuestas recepciones de dinero. Fue acusado por recibir, por intermedio de familiares, unos $450.000 de la empresa Caterpillar University, que se adjudicó a la construcción de una planta separadora de gas natural por un valor de $86 millones. En este caso, se ventila el asesinato del empresario Oconor Tarlash. Ramírez guarda reclusión en el penal de Santa Pedro. En marzo de 2010 se presentó una disputa en contra de Marcelo Limón por la supuesta estafa y el cobro de 2,3 millones bolivianos y el fraude en la venta de 580.000 litros de diésel y 94.000 litros de gasolina. Se involucraron a 4 funcionarios de YPFB, entre ellos el jefe distrital comercial Oriente, Marco Antonio Teototochic. El 27 de octubre de 2011, otra vez, YPFB se ve involucrado en actos de corrupción. Según encuestas realizadas por Mercados y Encuestas, entre el 14 y 17 de mayo de 2017, a nivel nacional, un 74% de los bolivianos creen que el yacimiento petrolero Fiscales Bolivianos hay corrupción. Solo 9% considera que no hay corrupción. El ex jefe de Distrito Comercial Oriente, Rómulo Velázquez, fue recluido por supuestas irregularidades. $662.091 millones es el monto de adjudicación para la construcción de las plantas de separación de Río Grande y Gran Chaco. Por segunda vez, la planta separadora de líquido de Río Grande es el centro de atención por denuncia de corrupción.
después del escándalo que surgió por la detención y la condena de Santos Ramírez. Recientemente, nuevamente esta empresa estatal se volvió a involucrar en polémicas. El Yacimiento Petrolíferos Fiscales Bolivianos pidió de manera obligatoria a sus funcionarios que registren sus cuentas personales en redes sociales con el argumento de mantenerlos informados. El 29 de abril de 2013, el Tribunal Constitucional habilita al presidente Evo Morales para buscar la presidencia por un nuevo mandato. La nueva constitución boliviana solo permite la reelección presidencial por 2 mandatos consecutivos, pero el Tribunal Constitucional declaró que no se tomaba en cuenta el primer mandato, que fue más corto porque se aprobó la nueva constitución y posteriormente se convocaron elecciones. El vicepresidente García explicó en reiteradas ocasiones que el mandato 2006-2009 no puede ser considerado en el cómputo de mandatos porque no se cumplió la gestión de los 5 años y porque la nueva constitución abrió un nuevo escenario. En la exposición de motivos del proyecto de ley presentado por el Senado, se argumentó que la nueva constitución entró en vigencia el 22 de enero de 2010 y a partir de esa fecha que el periodo constitucional del presidente y vicepresidente es de 5 años y ambas autoridades pueden ser reelectos por un periodo más de manera continua. En 2014 se inició la construcción de la nueva y ostentosa sede del gobierno de Bolivia en La Paz, cuyo costo asciende a $36 millones. La Casa Grande del Pueblo es un edificio de 28 pisos que se levanta detrás del actual Palacio del Gobierno y arquitectura republicana. El costo no fue el único excéntrico en la polémica. En julio de 2017 causó un caluroso intercambio de palabras entre el expresidente Carlos Mesa y el vicepresidente García Linera. Para Mesa, las construcciones son verdaderamente excéntricos y le hacen daño a la imagen urbana y arquitectura de la sede del gobierno. García Linera respondió al expresidente que él se aferra a una estética republicana, racista, clasista y excluyente. El 12 de octubre de 2014 se realizó elecciones presidenciales y por tercera vez Evo Morales vuelve a ganar con 61% de los votos. Su contrincante más cercano, el empresario Samuel Torina Medina del Partido Unidad Democrática, solo alcanzó el 24%. A pesar de la clara ventaja obtenida por Evo Morales, la lentitud en la entrega de los resultados por parte de las autoridades electorales ha sido motivo de críticas y controversias. El Partido Demócrata Cristiano había anunciado que presentaría una denuncia ante organismos internacionales por irregularidades en el proceso. El Partido Unidad Democrática pidió la renuncia del Tribunal Electoral y la inmediata designación de uno nuevo. En 2015, un notable caso de corrupción sacudió al extinto Fondo Indígena, uno de los más destacados desde el gobierno de Evo Morales. El caso de corrupción es considerado como el más grande desde que Evo Morales llegara a la presidencia en 2006. La Fiscalía General del Estado Boliviano inició una investigación en ese entonces de $6,8 millones correspondientes a 49 proyectos de fondo indígena por obras fantasmas. Según las autoridades, esos recursos fueron transferidos a cuenta de particulares. Además, investigan el destino de otros $14 millones. Por este caso no hubo acusaciones en contra del expresidente Evo Morales. Sin embargo, es la primera vez que un exministro de Evo Morales resulta detenido por hecho de corrupción. Los senadores Jorge Choques y Filipa Mirino son investigados por 5 proyectos fantasmas. Ambos también fueron detenidos involucrados con desembolso de más de $500.000. El 21 de febrero de 2016 se realizó un referéndum constitucional con el objetivo de consultar si aprobaba o rechazaba el proyecto constitucional para permitir al presidente o vicepresidente del Estado boliviano a postularse nuevamente a elecciones. Los bolivianos conocen ese referéndum como el 21F. Y obviamente ganó el no con más de 51% de los votos, mientras que el sí obtuvo al menos el 49%. De esta manera se rechazó el proyecto constitucional. Aquí surge una controversia, debido a que la nueva constitución estipula que un presidente solo puede ser electo por 2 ocasiones seguidas.
Evo Morales había sido electo en 2006, 2009 y 2014. Recordemos que su tercera reelección había sido interpretado como su segunda reelección. Sin embargo, después de perder el referendo, el Movimiento al Socialismo, un partido político conocido como el MAS, presentó un recurso abstracto de inconstitucionalidad contra la limitación de los mandatos consecutivos. El 3 de febrero de 2016, el periodista Carlos Verde informa que el presidente Evo Morales tuvo un hijo con Gabriela Zapata, misma que en ese momento fungía como ejecutiva de la empresa china CANMC, misma que habría sido beneficiada con millones de contratos por parte del sector público, de tal manera que se acusó al presidente de tráfico de influencias. El tema del supuesto hijo conmovió al país, mucho más cuando a principios de 2016 el presidente Evo Morales dijo que de hecho tuvo un hijo con Zapata y que el menor nació en 2007, pero falleció poco después. Posteriormente el mandatario expresó dudas sobre su existencia, aunque Zapata insistió que el niño aún estaba con vida. En mayo de 2016, una jueza de La Paz señaló que no había prueba de la existencia del supuesto niño y decidió archivar la demanda del presidente Evo Morales. El 16 de febrero de 2016 se crea una comisión de la Asamblea Legislativa para investigar el supuesto tráfico de influencias cometido por Gabriela Zapata. El 23 de mayo de 2017, la justicia boliviana, a través del Tribunal de Sentencia de Primera Instancia, Anticorrupción y Violencia contra la Mujer, fue condenada a 10 años de prisión por claros indicios de culpabilidad de delitos penales, de ganancias ilícitas, asociación delictuosa, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, contribuciones y ventas ilegítimas y uso de bienes y servicios públicos. Para vos va a haber justicia, pero para el pueblo no hay justicia. Bien protegida prostituta, desgraciada maldita, la vida te va a dejar el Señores. Tu patriotismo, nuestro ideal, y también tu gran virtud, has unido a Bolivia en un corazón, gran ejemplo para imitar. Se nació en nuestro ser. El 16 de mayo de 2016, a través de las redes sociales, se difundió la fotografía de un instructivo militar. El propio Ministerio de Defensa reconoció en un comunicado emitido el 31 de mayo que músicos y compositores del ejército hicieron un himno al presidente de Bolivia en reconocimiento a la lucha del presidente Evo Morales por la liberación económica, política y social del país, que se traduce que hoy Bolivia es en verdad un país soberano y no una colonia como en el pasado. La polémica se dio a conocer por el diario El Deber, que difundió en redes sociales, en el que supuestamente la 10ª División del Ejército de Bolivia ordenaba que a partir del 30 de mayo de 2016, que todas las unidades militares de esa jurisdicción militar deben entonar el himno a Evo Morales de manera obligatoria. Pero el Ministerio de Defensa salió en defensa, rechazando que ningún alto mando está obligado a entonar de manera obligatoria. El gran Orinoca, tu cuna te dio al hombre que un día la historia cambió, y a la patria querida es quien la unió. Evo Morales, tú eres la voz, y al imperialismo fue quien enfrentó. Para todos los hijos un gran porvenir, anticapitalista y anticolonial. El 2 de febrero de 2017, el presidente Evo Morales inauguró un museo dedicado a las luchas indígenas y al actual presidente Evo Morales, que requirió una inversión cerca de $7 millones y está en la ciudad de Orinoca, donde el mandatario habría nacido.
Orinoca tiene 638 habitantes y 243 viviendas y solo 77 tiene servicios de agua potable y 12 cuentan con alcantarillado sanitario. El Museo de Orinoca exhibe más de 13.000 regalos que el mandatario boliviano recibió en sus 11 años de gobierno, incluyendo playeras de célebres deportistas como el argentino León Messi y Carlos Tevez. Además, reposan objetos del periodo colonial y precolonial del país y de las luchas de los movimientos indígenas durante la colonia. El museo es en honor a la revolución democrática y cultural, pero desde luego está dedicado al presidente Evo Morales, solo que no lleva su nombre. El 27 de noviembre de 2017, Evo Morales consiguió finalmente lo que buscaba, que el Tribunal Constitucional del país le diera luz verde a la posibilidad de una nueva postulación para las presidenciales de 2019. El alto tribunal habilitó por unanimidad al presidente, vicepresidente, legisladores, gobernadores, alcaldes, concejales y consejeros para presentarse a las elecciones gubernamentales de 2019 y regionales de 2020. Las elecciones primarias están fijadas para el 27 de enero de 2019. Según Evo Morales, su potencial de reelección garantiza una continuidad democrática, pero también garantiza la estabilidad, garantiza la dignidad y el trabajo por la igualdad del pueblo boliviano. Pero, ¿qué había pasado? Según la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia, en su artículo 168, el periodo del mandato de la presidenta o del presidente y de la vicepresidenta o vicepresidente del Estado es de 5 años y puede ser reelecta por una sola vez de manera continua. El Tribunal Constitucional falló interpretando la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que consagra los derechos políticos. Según un representante de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, todas las elecciones que se realizaron el 21 de febrero de 2016 rebasan la capacidad lo que puede hacer la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos pidió tiempo para analizar la posible reelección de Evo Morales. Lo que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos hará es evaluar el artículo 23 de la Convención, que salvaguarda los derechos políticos y que permitió a Evo Morales presentarse a nuevas elecciones. El 15 de diciembre de 2017, pese a las protestas de los médicos, Álvaro García Linera, entonces presidente interino, promulgó el nuevo Código del Sistema Penal boliviano. La norma había sido aprobado por el Senado en tiempo récord. La promulgación de la norma inicialmente despertó la ira de los médicos y otros trabajadores de la salud, que ratificaron el paro iniciado el 23 de noviembre. Pero luego, paulatinamente, al estudiarse con mayor detalle los más de 700 artículos del Código Penal, un artículo en particular generó una controversia, el 294. Diversos sectores encendieron sus alarmas y denunciaron los supuestos graves problemas de varios artículos. El artículo 294 del sistema penal titulado Atribuirse los derechos del pueblo y establece las personas que formen parte de una fuerza armada, un grupo de personas que se atribuyan los derechos del pueblo y pretendan ejercer tales derechos a su nombre serán sancionados de prisión de 2 a 4 años y en cuanto corresponda la inhabilitación. El presidente del Senado, José González, explicó que el artículo 294 se refiere solamente a movimientos armados o subversivos que dañan la integridad del Estado y prometió que en ningún caso se puede aplicar este párrafo contra las movilizaciones sociales e incluso puso como ejemplo las protestas de los médicos o colectivo de los ciudadanos. El sector más opuesto es de los médicos. Los profesionales de la salud querían eliminar el artículo 205 que castiga la mala práctica profesional. El artículo 205 penalizaba la labor de los profesionales al establecer que la persona, en el ejercicio de su profesión, oficio o actividad, cause daño a la salud o integridad física de una persona por infracción a un deber objetivo de ciudadano, por imprudencia, negligencia, imperencia, inobservancia de los protocolos, reglamentos o los deberes inherentes al ejercicio de su profesión, oficio o actividad. Serán sancionados con separación económica y cumplimiento con instrucciones judiciales. Finalmente, el 21 de enero de 2018, el presidente Evo Morales anunció la anulación en su totalidad del nuevo Código del Sistema Penal, luego de semanas de protestas de diversos sectores sociales.
El 1 de octubre de 2018, la Corte Internacional de Justicia de La Haya rechazó que Chile tenga obligación de negociar un acceso soberano al Océano Pacífico para Bolivia. La demanda boliviana se basaba en el argumento de que Chile tenía la obligación de negociar un acceso soberano al Océano Pacífico para Bolivia. Tal obligación derivaría de documentos en el que Chile ofreció a Bolivia un acceso soberano al Océano Pacífico. El fallo fue claramente favorable para Chile. Con esto, se cierra toda posibilidad de que Bolivia pueda tener un acceso al mar. En cuanto a Evo Morales, aunque no fuera su motivación fundamental, tal vez percibía que este fallo era una oportunidad para reiterar en su reelección de legitimidad que le había negado el pueblo boliviano en el referendo 2016. De mar, presidente, basta. Por dignidad, hagamos lo que dice Jesucristo del Evangelio. Donde no nos quieren, sacudamos las sandalias y vámonos. Nos vamos y Chile nos va a venir a buscar. Nos va a venir a buscar porque Chile sabe más que nadie y tiene la suficiente madurez y la inteligencia como país para darse cuenta que nos necesita. Retomemos Hilo y Puerto Buch sobre el Paraguay. Según el gobierno boliviano, gastó $14 millones en juicio en contra de Chile ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, mientras que Chile comunicó que gastó $24,4 millones en todo el proceso de demanda desde 2013. Los opositores no creen que esa cifra sea la correcta, puesto que Chile, sin hacer tanta parafernalia, sin haber contratado tantos abogados ni haber llegado a tantas delegaciones, ha gastado $24 millones. El 28 de noviembre de 2018, el presidente boliviano Evo Morales y el vicepresidente del país, Álvaro García Linera, inscribieron su candidatura a las elecciones primarias de Bolivia, a horas que el organismo electoral cerrará la plaza de postulación. Evo Morales y García Linera asistieron a las oficinas del Tribunal Supremo Electoral en La Paz, en compañía de algunos ministros del Estado, donde miles de seguidores los aguardaban con banderas, cánticos y al son de ritmos típicos andinos. Este acto generó que miles de bolivianos marcharan en las principales ciudades del país para exigir que se respeten los resultados del referéndum. Los movilizados corearon consignas como Evo de nuevo, la democracia sí, dictadura no, o Bolivia dijo no, en alusión al resultado del referéndum 2016, el tan conocido 21F. Los detractores de Evo Morales también demandaron la anulación de la recientemente promulgada Ley de los Partidos, porque consideran que beneficia al oficialismo y a la candidatura del gobernante, mientras Evo Morales se puso al frente de una marcha de obreros en La Paz, sujetando una pancarta junto a líderes sindicales. Con estas marchas a favor y en contra de Evo Morales, los bolivianos recordaron que el 10 de octubre de 1982 Bolivia retornó a la democracia con el inicio de la presidencia de Hernández Silis tras 18 años de dictadura. En primer lugar, él como un padre que se dice debería de unirnos a toda Bolivia. En cambio, nos está dividiendo, nos está haciendo pelear entre bolivianos. ¿Cómo va a ser? Ya se ha cumplido su sección, ya se ha de cumplir que se vaya. Además de eso, tiene que respetarse el 21 de febrero. Todos dijeron no y tiene que respetar. Si esta vez más no nos hacemos respetar, seguramente nosotros vamos a ser su muñeco de este Evo maldito. Que se vaya. Ya está cumpliendo que se vaya. Y además, ¿cuánta de plata no habrá robado ya de todo Bolivia? De todo Bolivia está sacando, de todas las naciones está sacando plata deuda para comprar a la gente campesina, para dividir. ¡Que se vaya! ¡Abajo el Evo! ¡Vende patria! Bolivia dijo no. Bolivia dijo no. Bolivia dijo no. El 27 de noviembre de 2018, un nuevo escándalo sacudió Bolivia. Un audio difundido mediante la aplicación WhatsApp revela que la policía cuenta con 84 unidades al nivel nacional que espía a opositores políticos y periodistas con el fin de dar una buena imagen del gobierno. El comandante de la policía, Augustino Mendoza, a quien se le escucha en la grabación, manifiesta que fue manipulada y editada el audio.
Según lo que se escucha, el jefe policial agradece la presencia del presidente Evo Morales y del vicepresidente Álvaro García Linera y de los ministros del gobierno Carlos Romero y de la presencia Alfredo Rata. El comandante les da la bienvenida al comando departamental a una reunión supuestamente llevada a cabo en agosto. Buenos días, hermano presidente Evo Morales Ayma, como siempre, una alegría recibirlo en comando departamental. Saludo a nuestro querido hermano presidente Álvaro García, del gobierno doctor Carlos Romero y de la presidencia hermano Alfredo Rada. En esta que insisto y refiero, es su casa. Hermano presidente, hemos preparado, es importante también, hermano presidente, reconocer que en cuanto al control de las redes sociales, así como hay publicaciones ofensivas contra el gobierno, nosotros con la oficina de monitoreo hemos creado otras páginas para interceptar aquello y dar otra imagen, la buena imagen del gobierno. Tenemos también nuestras cuentas que posteriormente verificar el cargo de la oficina de monitoreo para que le haga conocer a nuestro presidente. Nos parece algo muy importante. Estamos identificando a los influencers. ¿Quiénes son los influencers? Aquellos que, valga la redundancia, influencian con criterios de opinión sobre nuestro pueblo, sobre la colectividad. Hemos identificado usuarios de páginas, comunidades y grupos de redes sociales con capacidad para difundir e influir sobre esto. ¿Qué hemos realizado en cuanto a las acciones? Hemos creado cuentas nacionales, 2 del Comando General, 9 de los comandos departamentales y 73 las diferentes unidades a nivel nacional. Asimismo, estamos generando interacción dirigida a cuentas específicas. Ahí tenemos al señor John Arandia, Priscila Quiol, que son periodistas que ahora ya trabajan para la derecha, Andrés Gómez Vela, etc. Y lo que nosotros generamos, hermano presidente, es líneas de información, desinformación también, directamente con estas cuentas. Porque trabajar sobre el espacio el ciberespacio es bastante difícil, sin embargo trabajamos específicamente sobre ello. Y también sobre actores políticos de influencia nacional. Ahí tenemos también un cuadro estadístico realizado por el señor Carlos de Mesa y así sucesivamente todas aquellas personas de oposición que tienen influencia en redes sociales. Lo que generamos es de cuentas activas administradas del Comando General, generamos una línea de información y a la vez esas cuentas se diseminan de acuerdo al proceso que nosotros hemos establecido. ¿En qué creen que terminó el caso? Dado que es un caso boliviano, el fiscal departamental de La Paz, William Alave, el 4 de diciembre de 2018, anunció que no se investigará el audio en el que el comandante de la policía habla sobre los trabajos de seguimiento a los políticos de la oposición y periodistas con mayor influencia en las redes sociales. En relación a la desinformación que se viene generando a través de cuentas falsas y anónimas en redes sociales, la policía boliviana informa a la población que los audios y videos que vienen circulando en redes sociales a través de cuentas falsas fueron deliberadamente manipuladas, editadas y direccionadas con fines e intereses personales que pretenden producir un show mediático que contamina la información periodística y sesga la opinión de nuestro pueblo. Las tareas de esta actividad de monitoreo de redes sociales buscan evitar las burbujas informativas mediante nuestras páginas oficialmente creadas con este propósito, tanto en el Comando General como en los 9 comandos departamentales. En resumen, podemos decir que Bolivia ha dado enormes pasos con Evo Morales, que comienza a participar en las agendas internacionales o políticas internacionales. Pero los 3 mandatos de Evo Morales, los numerosos incidentes de corrupción, hacen plantear si Evo Morales fue lo mejor o fue quizás peor que los anteriores gobiernos. Lo cierto es que Evo Morales quedará en la historia como el primer presidente indígena de Bolivia y como el presidente más longevo en la historia de la presidencia de Bolivia. En octubre de 2015, el mandatario ya había logrado su primer récord al estar de forma continua en la presidencia por más de una década, superando al militar Andrés de Santa Cruz.
También podemos decir que con Evo Morales la corrupción año tras año ha crecido, así como su adicción a la publicidad de los medios de comunicación para glorificar al mandatario, para poder así comprar conciencias o al menos tener a la población distraída. El diputado opositor Wilson Santamaría reveló que durante el conflicto del sistema Código Penal, el Ministerio de Comunicación gastó 5.200.000 bolivianos en campaña publicitaria de desprestigio al Colegio Médico de Bolivia, que había encabezado las movilizaciones sociales para derogar esa ley. En 2011 se creó el Ministerio de Comunicación con un presupuesto de 74.240.247.000 bolivianos. El Ministerio de Comunicaciones de Bolivia es el ministerio encargado de fomentar e implementar políticas que garanticen el ejercicio del derecho a la comunicación e información en Bolivia. Tiene dos viceministerios, Viceministerio de Gestión Comunicacional y el Viceministerio de Políticas Comunicacionales. La pregunta más obvia es en qué se gastó todo ese dinero. Los bolivianos creen que se gastó en publicidad, más concretamente en los medios de comunicación. El partido político Unidad Democrática reveló en 2015 un estudio en el que 3 redes de televisión, ATV, PAT y BTV, tienen el 55% de la totalidad de la publicidad estatal, lo que representa 60 millones de dólares, pese que estos medios de comunicación solo concentran el 10% de la audiencia. En mayo de 2017, Evo Morales escribió en su cuenta de Twitter lo siguiente: medios que no reciben publicidad del Estado son los que mienten, insultan, difaman y desprestigian autoridades. ¿Serán preventales? Evo Morales también es criticado por ser presentado como un indígena siendo un mestizo que no habla ni quechua ni aymara. Yo, la verdad, aymara ni quechua no sé. ¿Usted puede decir buenas noches, cómo están, algo así? Sí, saludarla, despedirme. A ver, por favor. Es que Arumapan, Juliaca, Jimena, Kunjamastasa. Kilatanaka, Cuyaconaca, Mahach Achuimampi, Mahach Aruntabe Humanacaro, Taque Marcanacaro, Pichuruja, Ukahach Auru, Poliva Gilanaka Cuyacanaca, Acahacha Tanta Chavi, Marcas Laico, Huabanac Laico, Gilanaka Cuyacanaca, Tapquita, Hayaya Chuquiago Marca. Bueno, muchas gracias, hermano. Kamisaki Cuyacanaca, Kamisaki Gilatanaca, Kamisaki Cuyaquitanaka, Mahach Aruntabe Manacaro, Takpacha Marcanacaro. Hermanas y hermanos, muchas gracias por la invitación. Se preguntará cómo no puede hablar aymara. ¿Acaso no proviene de una familia nativa? Pues parece ser que no, que más bien su categoría sería el de un campesino, dirigente cocalero del primer eslabón del narcotráfico. Al menos es lo que dicen sus opositores. Sus retractores sostienen que Evo Morales no hubiera llegado al poder ni hubiera permanecido en él sin la intervención política, económica de Hugo Chávez y Fidel Castro, y que más bien se mantendría en el poder en base al miedo, aplicando el modelo castrista de control social que incluye asesinato, liquidación de líderes de la prensa, reclutamiento de empresarios privados. En este video solo he expuesto algunos casos emblemáticos, pero hay numerosos casos en el que está relacionado a contratos millonarios. Estos casos de corrupción están asociados a un deterioro institucional de la justicia. El hecho de forzar su reelección demuestra esa falta de ética y principios del cumplimiento de la ley y la constitución. A esto hay que agregarle los casos de los asesores y exfuncionarios ligados a las altas esferas del gobierno. Entonces podríamos decir que no es solamente corrupción, sino que también están integrado el dinero ilegal. En fin, la lista es enorme, les sugiero que investigue un poco. Lo que tenemos que reconocer es que a final del siglo pasado a la de hoy, Bolivia no es el mismo. La imagen de La Paz es la de una ciudad moderna con edificios altos que tiene la red de transporte por cable más extenso del mundo, tal vez lo más impresionante para un país ubicado en los Andes. Tal vez lo más impresionante para un país ubicado antes de 2016, estaba entre los más pobres de la región, y en los últimos años Bolivia se ha convertido en líder en Sudamérica en crecimiento económico.
Las obras en más de 12 años se reflejan en todo el país, como modernas carreteras, como también programas de Mi Salud. Entre 2006 y 2018, 2.768 médicos realizaron más de 16,4 millones de atenciones gratuitas, el 50% domiciliarias, en 310 municipios y 24 comunidades indígenas. Mucho podría decirse de los esfuerzos hechos para avanzar en la industrialización del país, en convertir a Bolivia en el centro energético de Sudamérica, y la creación de nuevas pequeñas y medianas empresas, aunque crear una empresa en Bolivia es muy burocrático, por no decirlo, solo para personas con dinero. En abril del 2006 me sumé y algunos compañeros me decían hay que consultar al pueblo, a los gobiernos sociales. Aquí no hay nada que consultar, es la línea que nos da Fidel y Hugo.